Me llamo el padre César Atuire, yo soy de Ghana, en el oeste de África, y actualmente soy el director del Centro Pastoral Logos, que lleva pues muchas publicaciones pues católicas y también un centro de espiritualidad para sacerdotes y religiosas aquí en Roma, y trabajamos prácticamente en todo el mundo. Nuestro trabajo llega a 120 naciones en el mundo. Cuénteme un poquito, padre, su experiencia ante otros sacerdotes que son igual que usted. Bueno, depende de qué tipo de experiencia quiere. La experiencia espiritual. Experiencia espiritual, no sabría qué decir. Vamos a decir la verdad, no sabría qué decir para decir la experiencia espiritual. Bueno, yo dirijo muchos ejercicios espirituales, cursos de formación para sacerdotes. Vamos a decir, lo que yo noto como, digamos, la nota común de muchos de los sacerdotes es que el sacerdote hoy es una persona que, desde luego, para escoger seguir a Dios en estos tiempos, uno debe ser bastante serio en su opción para, pues, por Dios. Y muchos de ellos son personas que están buscando, en medio de tantas dificultades y tantos retos que hay, vivir una vida santa y sobre todo transmitir Jesucristo a los sacerdotes. Yo creo que en uno de los últimos sondeos que tuvimos recientemente sobre el estado de ánimo de los sacerdotes, aquello que más, vamos a decir, les causa un poco de desazón es esta incapacidad a veces que uno encuentra en la transmisión, cuando tiene que transmitir los contenidos del Evangelio, o que uno se da cuenta de que los hombres se acercan al sacerdote no tanto porque buscan a Dios, sino porque buscan otras cosas, otros tipos de consuelos. Y vamos a decir, el reto del sacerdote es ser un testigo de Jesucristo en los tiempos que corren. Cuando vemos ese proceso vocacional Sí. y también el continuo estudio del sacerdote, entramos muchas veces a los sacerdotes solos, a la gran patología dentro de la vida sacerdotal, en la diocesana, en la vida diocesana. Sí. ¿Cómo podemos nosotros facilitar esta experiencia de Dios en estos sacerdotes que se han retirado de su ministerio, de su vida espiritual y también del contacto con la sociedad? Bueno, es que no hay soluciones simples, esto hay que decir de entrada, ¿no? Porque aquí se trata de problemas que tienen algo que ver con la libertad de cada uno, la generosidad de cada uno y también la gracia de Dios. Y entonces estamos aquí acercándonos a donde estamos hablando del misterio. Pero yo creo que en primer lugar, como comunidad cristiana, tenemos que rezar mucho por nuestros sacerdotes, apoyar mucho a los sacerdotes, secundar un poco sus iniciativas y todo esto es muy importante. Y desde luego lo otro que hay que hacer es todo lo que una persona pueda hacer para ayudar a los sacerdotes en su formación, su preparación, es absolutamente fundamental. Y desde luego cuando un sacerdote pues vive en una parroquia, es parte de la comunidad y la comunidad tiene que tratar de acompañar a este hombre. No es que sea una persona así encerrado pues en una canónica, en una rectoría donde vive solo y solo pues el domingo uno pasa por allí para escuchar 2 o 3 palabras. Trata de pues acompañar las iniciativas apostólicas y pastorales que el sacerdote tiene en la parroquia. Desde luego ya desde el punto de vista, vamos a decir, de la diócesis, de los obispos y todo esto, hay mucho que se está haciendo. Nosotros mismos organizamos cursos. Ahora en 3 o 4 semanas vamos a tener sacerdotes de todo el mundo aquí y vamos a tener como 2 o 3 semanas de reflexión, de renovación espiritual, ejercicios espirituales, oración y luego cursos de renovación, porque en los tiempos que corren hay tantos cambios que es difícil tratar de seguir todo y de vez en cuando uno tiene que pararse y decir, bueno, mire, yo soy un hombre de Dios, un enviado de Jesucristo para transmitir el Evangelio en estos tiempos y me tengo que informar, formar, mirar hacia Dios y decir, Dios, ¿qué quiere decir a la humanidad hoy? ¿Y qué mensaje tengo yo que transmitir a estos hombres que son mis hermanos? Y ponerme a transmitir esto. Padre, ¿la vida sacerdotal de hace 2000 años Sí. a la vida sacerdotal de ahora ha cambiado? Depende de lo que quiere decir, porque mire, ¿ha cambiado? Sí, ha cambiado. Desde luego, hasta el mismo hecho de estar vestido así, hace 2000 años los que seguían Jesucristo no estaban vestidos así. Entonces, digamos, en lo externo, en las diversas formas, sí ha cambiado. Pero en la esencia, que el sacerdote, como dice la carta a los hebreos, es una persona escogido de entre los hombres para representar a los hombres en las cosas que se refieren a Dios, este no ha cambiado. El sacerdote busca ser una continuación de la presencia de Jesucristo en la sociedad y es lo que es el sacerdote. Y la iglesia
es sacramento, que también es presencia de Jesucristo, y el sacerdote es justamente un ministro que actúa dentro de esta iglesia para hacer que Jesucristo llegue a los hombres. Y lo hace, pues, trayendo el cuerpo de Cristo a las personas que lo necesitan a través de la Eucaristía, perdonando los pecados, porque solo Jesucristo puede perdonar, predicando la palabra con autoridad como lo hacía Jesucristo. Y eso es lo de siempre. ¿Qué pedirían ustedes, o con su experiencia usted, a todos aquellos muchachos que están en formación para la vida sacerdotal? Bueno, en primer lugar, tomar muy en serio lo que es la vida espiritual. Es decir, mire, el sacerdocio se puede vivir en diversas formas, pero hay una cosa que es clara. Si usted quiere vivir el sacerdocio seriamente, tiene que anclarse en el amor a Jesucristo. La única motivación, después de todo puede caer y todo esto, lo que no debería caer es que yo soy sacerdote porque Jesucristo me ha llamado, quiero seguir a Jesús y venga lo que venga, yo voy a seguir a Jesucristo. Esto como primera piedra. Luego, está la parte que es una formación cultural, saber lo que está sucediendo. Hoy, por ejemplo, se habla de bioética, se habla de globalización. Uno tiene, pues si está en los Estados Unidos o una parte así, tiene que tratar de gente que habla pues español, otros que hablan inglés. Hay que al menos saber cómo relacionarse con estas personas, que necesita una cultura, una formación humana que le permite moverse dentro de la sociedad para no ser una pequeña isla, para ser un hombre que realmente sea para los demás. Y luego, en último lugar, y esto es muy importante, el sacerdote tiene que tener un poco de orden en su vida, porque para vivir como célibe hoy, como hombre de oración, hay que tener un poco de orden para vivir disciplinadamente. Y para poder rezar hay que hacer esto. Y son las tres cosas que yo diría. Los jóvenes que se refugian en el sacerdocio. Refugian en el sacerdocio, pobres. Porque con una patología. Bueno, en primer lugar, estos nunca deberían ser sacerdotes. Y aquí hay que ver realmente los procesos de discernimiento. Refugiarse en el sacerdocio, pues, en primer lugar, es difícil, porque después de ordenación, la persona lo toman del seminario y le pone en medio de la comunidad. Entonces, que el sacerdocio sea realmente un refugio, bastante difícil, porque estás ahí en medio de la gente. Y en segundo lugar, sí hay que pues apretar y ver los procesos de discernimiento para que las personas que lleguen a un seminario lleguen realmente motivados, buscando responder a un llamado de Dios. Y muchas veces pues se ve esto a través de del proceso con los formadores, las personas que acompañan la vocación, y hasta a veces si es necesario también con medios psicológicos para ver que la persona tenga una psicología equilibrada, porque se necesita una psicología equilibrada para ser cura. Entonces yo hasta, vamos a decir que porque no hay vocaciones, voy a cambiar para bajar el listón, para cambiar las cosas, para que entren más muchachos. Esto no funciona. Hasta la historia misma nos muestra que esto solo va a traer desastres para la iglesia y para la humanidad. Y es lo que está sucediendo. Usted ve hasta las iglesias que han decidido que sí, sacerdotes homosexuales para adelante, sacerdotes casados para adelante, mujeres para adelante. Estas iglesias tienen menos vocaciones que la iglesia católica. Y esto es un hecho. Y viví en Inglaterra muchos años y se lo puedo decir, sin dar nombres de estas iglesias. Pero la realidad es esto. Entonces, la solución no está en cambiar la naturaleza de la vocación al sacerdocio, sino realmente hacer un esfuerzo de acompañamiento de los jóvenes para que, ¿qué es lo que pasa? Dios llama, pero el joven tiene que escuchar. Y después de escuchar, tiene que tener la generosidad para seguir. Y además las condiciones, el terreno, el cultivo espiritual necesario que le pueda permitir seguir una vida espiritual, una vida sacerdotal. Y lo que hay que hacer es fomentar la vida cristiana entre los jóvenes para que aquellos que Dios llama puedan escuchar y puedan seguir. Porque si no tienen estas bases, difícilmente pueden seguir. Bien. Ahora su experiencia vocacional, padre. Personal, pues bastante breve. Yo, como les dije al inicio, nací en Ghana, en el oeste de África. Mis papás, cuando yo nací, no eran ni siquiera cristianos. Un buen día ellos se convirtieron y no es que nos preguntaron si nosotros queríamos hacernos católicos o no, pero a los 5 años, yo tenía 5 años, mi hermano mayor tenía 7, nos bautizaron. Entonces, nosotros, a partir de entonces, somos católicos. Y gracias a Dios, yo crecí con unos sacerdotes allá en la parroquia muy buenos que nos dieron una base estupenda. Y cuando tenía 16 años,
fui a Inglaterra a estudiar y desde luego llegar a Inglaterra después de una educación bastante estricta, católica allá en Ghana, y llegar a una cultura pues más liberal, más, vamos a decir, religiosamente, pues uno se sentía más libre. Literalmente, pues casi abandoné lo que es una práctica seria de la fe católica, naturalmente. Después entré a la universidad y gracias a Dios me fue bastante bien. Al segundo año en la universidad me invitaron a hacer una especialización en sismología y todo iba muy bien. Hasta que un día me encontré con un sacerdote que me pidió que fuera a ayudarle a dar clases a unos muchachos que tenían problemas, que habían dejado el colegio, y unas niñas que pues se habían quedado embarazadas a los 14 o 15 años, estos que tienen problemas en las ciudades grandes allá en Inglaterra. Y pues al ir con estos muchachos y comenzar a darles una mano un poco, me di cuenta de una cosa que me golpeó mucho en el momento, que es la siguiente reflexión. En Ghana, nuestra gente sufre porque no tiene dinero, no tiene medios materiales, no tiene qué comer. Esos son los problemas para sobrevivir. Sin embargo, me di cuenta de que en Inglaterra estos muchachos que yo tenía que ayudar tenían todo, pero lo único que les faltaba era una motivación, no tenían por qué vivir y para qué vivir. Y esto a mí me llevó a comenzar a buscar diciendo, mire, esto se les puede dar todo, pero solo se va a viciar a estas personas si no se les da una motivación muy profunda en la vida. Y eso me llevó a mí a comenzar una especie de camino con este sacerdote, y llegó un momento que un día pues fui con el padre y le dije, por favor no me tome demasiado en serio, pero se me ha cruzado la mente hacerme sacerdote. Y él me dijo, bueno, yo llevaba mucho tiempo esperando que usted me dijera esto. Bueno, y así comenzó.